Buenas tardes, ¿me escuchan? Sin micrófono, si no cerramos ahí la puerta. Ustedes no me conocen, yo soy la doctora Salerno, la profesora adjunta de la Cátedra de Química Orgánica 1. Van a ver conmigo algunos teóricos, y el teórico que viene, particularmente el tema de estereoisomería, y después vamos a ver los temas de derivados halogenados, alcoholes, éteres, epóxidos. ¿Sí? La presentación de estereoisomería es la misma que trabajamos el año pasado, así que la tienen en el campus del año pasado y la tienen también en el campus de este año. Vamos a empezar. Si bien ustedes este tema ya lo estuvieron viendo en las clases de problemas, digamos que ya van teniendo una idea sobre de qué vamos a hablar. Entonces, como ustedes ya prácticamente trabajaron bastante el tema, vamos a concentrarnos en especificar, ¿sí? Y en volver a repasar de una forma general los conceptos importantes del tema de estereoisomería. Básicamente la estereoisomería es la parte de la química orgánica que estudia el comportamiento o la distribución de las moléculas en el espacio, ¿sí? ¿Qué pasa más allá de las moléculas como nosotros las vemos, las visualizamos en las proyecciones que normalmente hacemos como fórmulas o como fórmulas moleculares, ¿sí? Sino a partir de la distribución espacial real que tienen las moléculas orgánicas. Por empezar, ustedes ya estudiaron la definición de isómeros y saben que los isómeros son compuestos que presentan la misma fórmula molecular, pero distinta fórmula estructural. Estudiaron en el seminario de isomería y nomenclatura que existen distintos tipos de isómeros. Básicamente, en esa oportunidad vieron los isómeros estructurales. ¿Cuáles son los isómeros estructurales? Son aquellos estructurales o constitucionales, como dice ahí. Son aquellos que tienen diferentes conectividades entre los átomos. Significa que si bien los compuestos tienen la misma cantidad de átomos, de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, o sea, tienen la misma fórmula molecular, la conectividad, la forma en la cual están conectados unos con los otros átomos es distinto. A partir de ahí pueden surgir distintos tipos de isómeros constitucionales o estructurales. Ustedes vieron, por ejemplo, isómeros constitucionales de tipo isómeros de cadena, ¿sí? Donde una cantidad de átomos de carbono pueden estar unidos en forma lineal, ¿sí? O pueden estar en forma ramificada. Isómeros de posición, donde si tenemos un determinado grupo funcional, un halógeno, un grupo oxidrilo, ¿sí? Un grupo cetona, esta puede ubicarse en distintas posiciones en la cadena, ¿sí? Y también vieron algunos isómeros de función. El caso, por ejemplo, de los aldehídos y las cetonas, que teniendo compuestos con la misma cantidad de carbono, tienen distinta función, ¿sí? O distinto grupo funcional. Esto, entonces, no lo vamos a estudiar acá, vamos a repasar un poquito porque prácticamente lo abarcaron en las clases de seminario. Por otro lado, existen los estereoisómeros, que son aquellos isómeros que tienen, ¿sí? La misma conectividad, o sea, todos los átomos están unidos de la misma manera. Si uno sigue la conexión de cada átomo, ¿sí? De la molécula. Sin embargo, lo que presentan, en este caso los isómeros, es una distinta distribución espacial, ¿sí? De los sustituyentes que hay en cada átomo. Y esta distribución espacial, ¿sí? Da lugar a una serie, a una clase nueva de isomería que es la estereoisomería. Vamos a ver que dentro de la estereoisomería podemos clasificarla en dos tipos.
los isómeros configuracionales y los conformacionales. Los isómeros conformacionales, ¿sí?, son aquellas distribuciones espaciales que uno puede obtener por rotación de enlaces simples. Por rotación de simples enlaces carbono-carbono, obtengo que distintas formas de la molécula que van a tener, por supuesto, la misma conectividad, pero que en algún momento esa molécula se va a ubicar, ¿sí?, de una manera distinta. Y los isómeros configuracionales, ¿sí?, son aquellos isómeros donde ya la distribución espacial está dada en función de una configuración determinada de la molécula. No tiene que ver con el movimiento. No es una forma o una configuración que se adopta con el movimiento, ¿sí?, es una forma o configuración intrínseca de la molécula. Dentro de estos isómeros configuracionales tenemos los llamados isómeros ópticos, que son aquellos que básicamente tienen carbonos asimétricos. Vamos a estudiar ahora en detalle qué significa esto. Y isómeros geométricos. Los isómeros geométricos, ¿sí?, o isómeros cis-trans, surgen a partir de justamente rotaciones restringidas. Estas rotaciones restringidas de los enlaces carbono-carbono se dan por dos circunstancias, o por la presencia de un doble enlace, porque un doble enlace no gira, ¿sí? Entonces lo que queda, y es plano, entonces lo que queda de un lado del doble enlace, este color no se ve bien, lo que queda de un lado del doble enlace y del otro lado del doble enlace no puede cambiar. A partir entonces de esta rotación restringida, vemos que tenemos isómeros trans, por ejemplo, en función de que los hidrógenos se encuentran en distinto lado del plano, o los isómeros cis, en función de que se encuentran del mismo lado. Isomería cis-trans también tienen los ciclos, ¿sí?, cicloalcano, ciclopentano, ciclohexano, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente pasa lo mismo. Al estar los átomos unidos en un ciclo, no hay un movimiento que los pueda pasar de un lado para el otro. Entonces vamos a ver que en el caso de los ciclohexanos, que es el caso en el más van a estudiar ustedes, van a encontrar isomería cis-trans también. Esto entonces dentro de los isómeros configuracionales. Y dentro de los isómeros ópticos, que es lo que vamos a empezar a estudiar hoy acá, tenemos dos tipos de estereoisómeros, que son los enantiómeros, que son aquellos compuestos que tienen imágenes especulares no superponibles, en general por presencia de un centro estereogénico, que puede ser un carbono asimétrico o un eje. Y tenemos los diasterómeros o diastereoisómeros, ¿sí?, que son todos aquellos estereoisómeros que no son enantiómeros. ¿Estamos? Todos los estereoisómeros que no son enantiómeros los vamos a llamar diastereoisómeros. Entonces, repasando entonces dentro de los isómeros constitucionales o estructurales, ¿sí?, tienen la misma fórmula molecular y difieren en el orden en que están conectados los átomos, o sea, hay una distinta conectividad. ¿Cómo hago yo para ver qué pasa con la conectividad? Y bueno, voy siguiendo. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a ver, dos isómeros de cadena, el butano, 4 carbonos unidos en forma lineal, y el 2-metilbutano, 4 carbonos unidos, 3 en forma lineal y 1 sustituyendo en el carbono 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo sigo yo la conectividad? Digo, por ejemplo, tengo un metilo unido a un carbono hidrógeno 2 y a otro carbono hidrógeno 2. Y acá tengo un metilo unido a un carbono hidrógeno, un metino, que está sustituido. O sea, acá ya la conectividad me está variando, ¿sí? Entonces, estos compuestos tienen distintas conectividades. En este caso particular, son isómeros de cadena, porque lo que está variando justamente es que tengo una cadena lineal o ramificada, ¿sí? Y tienen esa fórmula molecular. Algunos otros que ustedes estudiaron, dijimos los isómeros de posición, cuando tenemos un grupo funcional, por ejemplo el oxidrilo,
de un carbinol, de un alcohol, este oxidrilo puede estar ubicado en distinta posición respecto a la cadena original. Recuerden que en estos casos lo único que tiene que cambiar es la posición del grupo funcional, ¿sí? No la posición del grupo funcional y la ramificación de la cadena y todo lo demás. Para definirlo con isómero de posición tiene que quedar la cadena igual y cambiar la posición del grupo funcional. En este caso tenemos un grupo oxidrilo que está o en el carbono primario, es un alcohol primario, o en un carbono secundario, ¿sí? Otra posibilidad son los isómeros de función. Isómeros de función, para repasarlos, son alcoholes de éteres, ¿sí? Ácidos con derivados de ácidos, aldehídos con cetonas. Por ejemplo, el 1-butanol es un alcohol primario, es isómero de función del metilpropiléter, ¿sí? Que es otro tipo de compuesto, es otro grupo funcional, pero de casualidad los dos compuestos tienen la misma fórmula molecular. Recuerden que entre este tipo de isómeros no hay ninguna relación. Lo único que los une como familia es que tienen casualmente la misma fórmula molecular, ¿sí? Pero son compuestos totalmente distintos. Es simplemente una forma de clasificar los compuestos orgánicos, pero más allá de que tienen la misma fórmula molecular, no tienen nada que ver unos con otros. Fíjense que incluso hasta son de distintas familias. Bueno, esto en cuanto entonces a los isómeros constitucionales. ¿Qué pasa con los estereoisómeros? Dijimos que la estereoquímica iba a estudiar entonces los estereoisómeros, aquellos isómeros que difieren en la orientación, en el espacio de sus componentes, ¿no? De sus sustituyentes, cuyos átomos están conectados en el mismo orden, pero con una disposición espacial diferente. Y dentro de los estereoisómeros, para poder comenzar a estudiar los estereoisómeros, fundamentalmente aquellos que yo les indiqué que tenían carbono asimétrico, ¿sí? Que eran enantiómeros, para empezar a estudiar tenemos que entrar en el concepto de quiralidad. ¿Qué llamamos quiralidad? En general nosotros podemos ver un montón, vamos a verlo inicialmente con cualquier objeto, que algunos objetos pueden ser quirales y otros no, ¿sí? Llamamos objetos quirales aquellos objetos que no presentan un plano de simetría. O sea, no hay forma en la cual yo pueda cortar a ese objeto con un plano y que me quede de un lado del plano de simetría, ¿sí? Una estructura o una parte semejante o igual a la que me quede del otro lado del plano, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo algo no sé, una silla, ¿sí? Y yo la corto, como está ahí, y yo la silla la corto a este nivel y paso un plano por acá, lo que queda de este lado, ¿sí? Es igual a lo que queda de este lado. Entonces, como puedo marcar un plano de simetría en una silla, en esta mesa, si la corto a este nivel, o incluso si la corto en el centro, paso un plano, si lo que queda de un lado es igual a lo que queda del otro lado, el objeto es aquiral, ¿sí? No tiene quiralidad. Otra forma de ver esto en función de un plano es ver la proyección en un espejo. Cuando un objeto, ¿sí? Que no es quiral, como esta silla, ¿sí? Yo la proyecto en un espejo, lo que veo, ¿sí? Si el compuesto no es quiral, es que la proyección en el espejo se puede superponer al compuesto original. Y con superponer significa que agarro la silla que está en el espejo, la levanto y la pongo encima de la silla que está fuera del espejo, ¿sí? Eso es superponer, porque en general confunden superponer así, ¿sí? Ponemos una silla arriba de la otra. Entonces, fíjense, proyectando esta silla... No quiere. Proyectando esta silla en un espejo, ¿sí? Vemos que si yo levanto esta silla y la pongo encima de esta, ¿sí? Puedo superponer la imagen especular. Eso quiere decir que este objeto no es quiral.
¿Qué pasa con el caso, por ejemplo, de las manos? ¿Sí? Fíjense, si yo proyecto la mano o veo la mano derecha sobre un espejo, la mano derecha, bueno, está así, sobre un espejo, lo que veo en el espejo es una mano izquierda, que básicamente es distinta de la derecha. Y si yo quiero superponer las dos manos, tengo que hacer así. Fíjense que si yo superpongo las manos, ¿sí? En realidad no se superponen. ¿Por qué no se superponen? Porque estos dos objetos, el objeto original, ¿sí? Y la imagen especular, son enantiómeros no superponibles. Y no son superponibles porque son quirales, ¿sí? Cuando un compuesto es quiral, o sea, no presenta un plano de simetría, su imagen especular no es superponible al objeto original. Eso es lo que ocurre en las moléculas que son quirales, ¿sí? Entonces, para definir las moléculas quirales tenemos más de un concepto de quiralidad. Lo primero que podemos pensar en función de decir, bueno, esta molécula o este compuesto va a ser quiral o no va a ser quiral, es la ausencia de un plano de simetría, ¿sí? Cuando yo algo que puede ser un objeto o puede ser una molécula, no le puedo encontrar un plano de simetría, ya ese compuesto es quiral. Otra cuestión, ¿sí?, es ver la presencia de centros asimétricos o centros estereogénicos, que es lo que nosotros vamos a ver particularmente en el caso de las moléculas orgánicas, ¿sí? ¿A qué llamamos centros asimétricos o estereogénicos? Son centros que dan quiralidad. Estos centros asimétricos pueden ser átomos quirales, átomos de carbono, átomos de nitrógeno, átomos de azufre, ¿sí?, de fósforo, distintos átomos que pueden ser quirales, o puede haber ausencia de átomos quirales, pero haber quiralidad, ¿sí? Porque la quiralidad es una característica de la molécula. Entonces, yo por ahí no tengo un centro, un átomo quiral, pero la molécula se ubica de tal manera que en sí misma tampoco le puedo definir un plano de simetría, ¿sí? Entonces, cualquiera de estas dos criterios de quiralidad me van a indicar que estamos en presencia de una molécula quiral. Entonces, por un lado, dentro de estos centros quirales, o que van a dar quiralidad, vamos a hablar en principio de los carbonos asimétricos. Carbonos asimétricos ustedes los van a encontrar en la literatura como carbonos quirales, carbonos asimétricos, centros estereogénicos, centros de quiralidad, ¿sí? El único término que menos se usa es carbono quiral. ¿Por qué? Porque justamente lo que les estoy explicando, que la quiralidad es una propiedad molecular, no es una propiedad atómica de un átomo. Entonces, carbono quiral es el que menos se usa, ¿sí? La presencia de un carbono asimétrico origina quiralidad molecular. Entonces, ¿qué es un carbono asimétrico? Básicamente es un carbono que está unido a 4 sustituyentes distintos. Ustedes saben que el carbono se une a 4 restos o grupos distintos, ¿verdad? Cada uno de los carbonos con hibridación sp3 se une a 4 grupos distintos. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es la presencia o ausencia de carbonos quirales. ¿Por qué? Porque si una molécula tiene un carbono quiral, la molécula es quiral. Si tiene 2 carbonos quirales, puede o no. O sea, a partir de 2 carbonos quirales ya vamos a ver que no todas presentan quiralidad. Pero con un carbono quiral existe quiralidad, ¿sí? Entonces, lo primero para reconocer carbonos quirales, ¿sí? Por ejemplo, fíjense en el 4-octanol, el carbono que está marcado con un asterisco tiene 4 sustituyentes distintos. Tiene un átomo de hidrógeno, un resto propilo, un resto butilo y un oxidrilo, ¿sí? En el caso del 2-bromobutano, el carbono marcado con el asterisco tiene un bromo, un resto metilo
y un resto etilo y un resto hidrógeno y un hidrógeno. 4 sustituyentes distintos. Y en el caso del 2-metil, del 2,4-dimetilhexano, fíjense que tenemos un resto etilo, un resto metilo, un resto, ¿cómo se llama este resto? Isobutilo y un resto y un átomo de hidrógeno, ¿sí? Entonces, en todos estos casos tenemos marcados los carbonos quirales con asteriscos. ¿Sí? ¿Por qué no me fijo que? Porque este carbono tiene 2 metilos, tiene 2 restos iguales. Tiene un metilo, un hidrógeno y 2-metilpentilo. ¿Sí? Tiene 2 restos iguales. Entonces, ¿qué característica tienen estos compuestos? Lo primero que vamos a tener que aprender, que ustedes ya estuvieron de alguna manera practicando, es que la forma, ¿sí?, que tenemos nosotros de escribir normalmente a los compuestos de esta forma, por ejemplo, a partir de las fórmulas desarrolladas, no nos permiten estudiar estas características espaciales de las moléculas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber que este tipo de moléculas la tenemos que dibujar con alguna proyección que nos permita estudiar estas características. Vamos a ver que hay proyecciones, ¿sí?, como esta que tenemos acá, que es la proyección de cuña, que prácticamente nos indica, ustedes ya vieron en los trabajos prácticos, que el carbono, a partir de la teoría de Lebel-Ivantov, ¿sí?, se considera que es tetraédrico, donde el carbono está ubicado en el centro de un tetraedro regular y todos sus sustituyentes están ubicados hacia los vértices, los 4 sustituyentes. A partir justamente de esta teoría y de esta distribución espacial del carbono es que surge la estereoisomería. Si el carbono fuera plano, estuviera en el centro de un cuadrado plano, esto no surgiría, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que aprender es que tenemos que tratar de representar esa estructura tetraédrica en el plano. Y esto lo podemos hacer a través de alguna manera los químicos tenemos que lograr representar esto. Y lo podemos hacer a través de proyecciones. Esta proyección, por ejemplo, es una proyección de cuña, que indica que el bromo y el etilo se encuentran en el plano del pizarrón, en el plano del papel. El hidrógeno que tiene la cuña partida se encuentra hacia atrás, hacia allá, hacia el kiosco, y el metilo que tiene la cuña llena está hacia adentro del aula, ¿sí? Entonces, eso es lo que representa esa proyección de cuña. Fíjense que es una proyección que nos está indicando, una proyección tridimensional. Nos dice que está arriba, que está abajo, que hay atrás y que hay adelante, ¿sí? Entonces, la característica de estos compuestos que tienen un carbono asimétrico es que presentan una imagen especular no superponible. No importa cómo yo escriba los sustituyentes, supónganse en este caso, podría escribir así, el bromo y el etilo en el plano, el hidrógeno atrás y el metilo hacia adelante, no importa cómo lo dibuja, que si yo lo proyecto en un espejo voy a tener esta imagen especular, ¿sí? Y si yo quiero superponer esa imagen especular, acuérdense, superponer es levantar y superponer así. Si yo quiero superponer esa imagen especular, lo que se ve es que no se pueden superponer. Y acá tenemos, por ejemplo, el caso de un par de enantiómeros, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos marrón, rojo, amarillo y blanco, y la molécula que sería el enantiómero. Entonces, si acá tenemos el espejo y yo quiero superponer esto, no importa cuánto yo doble, que voy a poder superponer 2, pero nunca los otros 2. Entonces, estos compuestos que tienen un carbono
asimétrico tienen esta particularidad de presentarse, de que pueden existir como un par de enantiómeros, ¿sí? Este par de enantiómeros son dos estereoisómeros. Y son enantiómeros justamente porque no se pueden superponer. Ahí. Ya arrancamos mal. Ahí. Entonces, recordemos que la característica también era, aparte de presentar un centro de carbono asimétrico, era ausencia de plano de simetría. Si algo tiene, algo que sea una molécula o lo que sea, tiene un plano de simetría, no tiene quiralidad. ¿Cómo veo el plano de simetría? Y bueno, para el caso de las moléculas, fíjense, yo tengo una molécula, un carbono, que tiene dos sustituyentes distintos y dos iguales, puedo marcar un plano de simetría, ¿sí? Que de alguna manera tome al sustituyente 1, al carbono y al 2. ¿Cómo sería? Y qué sé yo, sería, por ejemplo, un plano que parte por acá, ¿sí? Estos tres están en el mismo plano, ¿ven? Estos tres están en el mismo plano. Entonces, si yo marco un plano de simetría y lo que me queda son dos sustituyentes iguales, significa que esta molécula tiene un plano de simetría. Fíjense que tiene dos sustituyentes que dice 3. Por lo tanto, esta molécula es aquiral. Cuando yo no puedo marcar este plano, ahí, no, ahí me vine para atrás, esperen. Ahí está. En el caso de las moléculas quirales esto no se da. Entonces fíjense, ¿cómo voy a distinguir las moléculas que son quirales de aquellas que no las son? Supongamos que tenemos esta molécula que es un átomo de carbono, chicas, un átomo de carbono con un sustituyente A, uno B y dos sustituyentes X iguales. Nosotros ya sabemos que este carbono no es asimétrico porque tiene dos sustituyentes iguales. ¿Cómo comprobamos esto? Si hacemos la proyección en el espejo, ¿sí? Vemos que tomando la molécula original, y si nosotros giramos de tal manera de poner B en esta posición, pongo B en esta posición, los dos X me quedan acá. Y esto es superponible al espejo, ¿sí? Si nosotros girando la molécula original logramos superponerla a la imagen en el espejo, significa entonces que este par, este compuesto y su imagen especular no son enantiómeros, son exactamente iguales. ¿Qué pasa cuando tenemos una molécula que tiene un carbono con 4 sustituyentes distintos? A, B, X e Y. La proyección, ¿sí?, nos daría esta estructura. Si nosotros giramos la molécula original para poner B otra vez en este sentido, ¿sí?, vemos que Y viene para adelante y X va hacia atrás. De ninguna manera puedo superponer esta molécula girada a la proyección especular, porque acá tengo A y B, puedo superponer esta parte, pero X e Y me quedan invertidos, ¿sí? Entonces, estas dos estructuras son distintas y entonces las llamamos enantiómeros, ¿sí? Porque son imágenes especulares no superponibles. A partir de ahí entonces voy a definir que estas moléculas son quirales. ¿Y qué características tiene una molécula quiral? Y bueno, la primera característica es que se puede presentar como un par de enantiómeros, ¿sí? Ya ahí voy a tener dos estereoisómeros, que tiene quiralidad molecular. Y otra cuestión que tienen este tipo de compuestos es que presentan actividad óptica, y vamos a ver que esta es una característica de la simetría molecular, es una característica de los compuestos que tienen quiralidad. Yo les dije entonces que teníamos que tratar de proyectar esto, ¿sí?, las moléculas en el espacio, en el plano del papel, porque si no, no vamos a poder nunca terminar de analizar estas cuestiones.
Entonces, una de las proyecciones que utilizamos, la proyección de cuña, es una proyección que se parece prácticamente mucho al original, o al modelo que tomamos como original de carbono tetraédrico, ¿sí? Donde tenemos entonces dos uniones en un plano, uno hacia atrás del plano del papel o del cuaderno o del pizarrón y otro hacia adelante. A partir de esta proyección podemos llegar a otro tipo de proyección que en realidad es bidimensional porque es en el papel, que se llaman de Fischer. Las proyecciones de Fischer, ¿sí?, son proyecciones donde el carbono quiral se encuentra en el centro de una cruz. Y en esta cruz vamos a indicar los 4 sustituyentes. Ahora bien, tenemos que tener una convención para pasar de la proyección original de cuña a la de Fischer para que la configuración, la distribución espacial de estos sustituyentes no se me altere al pasar de una forma a una forma bidimensional. Por eso les traje básicamente el modelo. Cuando ustedes pasan de una proyección de cuña a una proyección de Fischer, es como si tomaran, fíjense, el carbono tetraédrico y lo vieran, por ejemplo, entonces si lo ven todos, de acá, del frente, ¿no? Entonces, si yo miro esto así de frente, voy a ver esto arriba, esto en el centro y esto abajo. ¿Sí? Esto para un lado y esto para el otro. Entonces, cuando pasamos de la cuña a la Fischer, lo miro desde el plano, desde lo que está en el plano del papel. Si yo me paro acá, voy a ver el 2 arriba, el 3 abajo, ¿sí?, el carbono central, a la izquierda el 1 y a la derecha el 4. ¿No ven todos eso? Y así lo tengo que pasar y trasladar entonces a la cruz. Bien, ¿ahora qué? Cuando yo esté trabajando en estas proyecciones de Fischer, siempre tengo que recordar este modelo. Y tengo que recordar que la posición 2 y que la posición 3 implican atrás y que están en el plano. ¿Sí? Y que están hacia atrás. Lo mismo, entonces lo puedo hacer a partir del modelo como de una proyección que yo esté dibujando. Por ejemplo, que ha sido ese, ha sido 2-hidroxipropanoico, ¿no? Tiene el carbono 2 quiral, asimétrico, y fíjense que tenemos una proyección donde tenemos el hidrógeno, el metilo. Entonces, nuevamente, siempre es mejor pararse pararse para ver el modelo, ¿no? Entre la unión que va hacia adelante y la que va hacia atrás. ¿Por qué? Porque si ustedes están parados en esa unión, ven los otros 3 átomos en el plano. Entonces, en este caso, fíjense en esta cuña que estamos indicando con la flecha, como que lo miramos miramos hacia el plano y tenemos el carboxilo en nuestra mano derecha hacia atrás y el oxidrilo en la izquierda. Así lo pasamos acá, entonces, el hidrógeno arriba, ¡ay Dios!, el hidrógeno arriba, el metilo abajo, todo esto en este plano, el metilo abajo, el carboxilo a la derecha y el oxidrilo a la izquierda, y de acá a acá, entonces lo paso así fácilmente. ¿Sí? Siempre tienen que recordar entonces que acá, arriba y abajo implica atrás. Bueno, ahora bien, estamos considerando estos compuestos que son isoméricos y que tienen una diferencia sutil que yo les estoy diciendo, que es su distribución espacial. ¿Cómo hacemos los químicos para diferenciar estos dos compuestos? Ahora resulta que no existe un solo 2-bromobutano, que ustedes saben que existen 2, ¿sí? Y que se diferencia por la configuración de su carbono asimétrico. Ahora ustedes me van a decir, ¿y cómo sé yo cuál es cuál? Si no tengo el modelo, no tengo el compuesto, no tengo nada. Entonces, hay que buscar una nomenclatura donde yo, aparte de decir 2-bromobutano, pueda decir, este 2-bromobutano es el que tiene esta configuración y este otro 2-bromobutano es el que tiene esta otra configuración. Ese sistema de nomenclatura que utilizamos los químicos es el sistema de notación configuracional RIS.
¿sí? Lo que estamos determinando es lo que llamamos la configuración absoluta de cada uno de los carbonos asimétricos. Y vamos a llamar a uno R y al otro S. Lo que tenemos que aprender es cómo llegamos a ese nombre y cómo llegamos a saber cuál es el R y cuál es el S. Entonces, para determinar la notación configuracional, lo primero que hay que determinar es la prioridad de los sustituyentes. Al haber 4 sustituyentes distintos, cada uno va a tener una prioridad distinta. La prioridad viene dada por el número atómico del átomo que está directamente unido al carbono asimétrico, ¿sí? Número atómico. Entonces, me voy a fijar, a mayor número atómico, mayor prioridad. Por lo tanto, el hidrógeno va a ser siempre el de menor prioridad. Si esto lo puedo determinar directamente por los átomos que se encuentran unidos directamente al carbono asimétrico, bárbaro. A veces no se puede. Y hay que ver, seguir en las cadenas y ver qué otros átomos tenemos unidos posteriormente al que se encuentra directamente unido. Entonces, lo primero, determinamos la prioridad de los átomos según el número atómico, 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Lo segundo que tengo que hacer es orientar la molécula de tal manera que el de menor prioridad se encuentre hacia atrás. O lo más alejado posible del observador. ¿Por qué? Porque yo la configuración, por ejemplo, vamos a ver esto. Este es un carbono quiral, sí, tenemos 4. El hidrógeno es el de menor prioridad, tiene que estar atrás, porque la configuración va a estar dada por cómo se encuentran estos 3 orientados, ¿sí? Entonces, siempre coloco hacia atrás el de menor prioridad. Y acá lo estamos haciendo en cuña. Pero si fuera en Fisher, ¿qué indicaría? De la cruz hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo movemos en Fisher. Entonces colocamos atrás el de menor prioridad. Y ahora miramos la ruedita de los otros 3, desde acá adelante, y unimos 1, 2 y 3. Si esto gira hacia la derecha es R. Y si esto gira hacia la izquierda es S. ¿Sí? Para el lado de las agujas del reloj o en el lado contrario de las agujas del reloj. ¿Estamos? O para girar a la derecha, si lo piensan como un volante, o para girar a la izquierda, si también lo piensan como un volante y no las agujas del reloj. ¿Sí? Entonces vamos a tener de esta forma que todo par de enantiómeros va a tener un estereoisómero que va a ser el R, con una configuración, y el otro, su imagen especular, va a ser el S siempre. ¿Sí? Entonces, en el caso del 2-bromobutano, tendríamos que tomar, ¿se acuerdan que teníamos el par de enantiómeros? Tenemos que tomar, entonces, fíjense, tenemos que indicar las prioridades. Tenemos bromo, carbono, carbono, hidrógeno. O sea que el bromo es el de mayor prioridad. Le vamos a poner un 1. A los 2 carbonos no los podemos diferenciar. ¿Qué hacemos? Esto sí lo trabajaron bastante en la clase de problemas. Seguimos con el segundo átomo unido, ¿sí? Acá tenemos carbono, carbono, no diferencia. Bien, ¿cuál sigue? Este carbono tiene hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Este carbono que tiene hidrógeno, hidrógeno, carbono. Ahí está, ese segundo carbono es el que me está diferenciando sobre uno de estos 3 hidrógenos para hacer la segunda prioridad. La tercera es el carbono y la cuarta es el hidrógeno. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Entonces, ahora, si estoy trabajando en cuña, voy a poner el grupo de menor prioridad hacia atrás, ¿sí? Y voy a ver hacia dónde giro. Si giro a la izquierda, es S, y si giro a la derecha, es R. Y ahora entonces voy a poder nombrar los dos bromobutanos, el S2-bromobutano y el R2-bromobutano. ¿Cómo escribimos esto? Todo lo que sea nomenclatura configuracional que tiene que ver con R, S, cis o trans se escribe en cursiva
¿sí? Y en este caso R y S entre paréntesis. ¿Ven que las letras son cursivas? Mayúscula, cursiva y entre paréntesis. ¿Sí? No quiero ver después escritas las cosas de cualquier forma. Mayúscula, cursiva, entre paréntesis. Guión, entre letra y número siempre va guión, ¿sí? O sea que van a indicar un guión entre anotación configuracional y el nombre del compuesto. Acá tenemos otros casos. Por ejemplo, este carbono quirá asimétrico, que está unido a un metilo, a un amino, a un flúor y a un hidrógeno. Si indico las prioridades, en este caso el flúor es el que tiene mayor número atómico. El flúor, después viene el nitrógeno, es el número 2, el metilo 3 y el hidrógeno 4. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso ya está ubicado el de menor prioridad hacia atrás y ese compuesto es el de configuración S, porque gira hacia la izquierda. Bueno, acá tienen otro ejemplo. Y esto es cuando tenemos, ¿se acuerdan que si tenemos directamente unido el mismo átomo, vamos a tener que diferenciar las prioridades a partir de los átomos que tenemos después unidos? Entonces, una posibilidad es que ya el segundo átomo unido tenga mayor prioridad por número atómico. Otro asunto es que haya dobles o triples enlaces. Cuando hay dobles o triples enlaces, lo que hay que considerar es que fueran enlaces simples. Por ejemplo, en este caso tenemos, el resto está unido acá, tenemos un enlace carbono-carbono, vamos a considerar como que esto está unido a carbono y a su vez a otro carbono, ¿sí? Como que este carbono está unido a dos carbonos y este también. Abro el doble enlace y entonces analizo. Este carbono estaba unido a dos carbonos y este está unido a dos carbonos también. ¿Sí? Como abrir el doble enlace, en el caso de que el carbono esté unido a triple enlace, es como si estuviera unido a 3 carbonos. Entonces lo que hago es abrir los enlaces e interpretar como que este carbono está unido a 3 carbonos. 1, 2 y 3. Y que este también está unido a 3 carbonos. 1, 2 y 3. ¿Sí? Haciendo este ejercicio es que van determinando entonces, avanzando en la cadena, a ver cómo determinan la configuración. Bueno. Hasta ahora hicimos la asignación de configuración en proyección de cuña. Vamos a ver cómo trabajamos esto en una proyección de Fisher. Recordemos que en la proyección de Fisher, el sustituyente que tenemos que poner atrás es en esta posición de arriba o en esta posición de abajo. ¿Sí? Y que eso implica hacia atrás y que en esa posición tengo que poner el sustituyente de menor prioridad. Entonces, si tenemos, por ejemplo, este es un ácido de 3 carbonos que tiene un bromo en carbono 2, es el 2-bromo-propanoico, ¿sí? Y fíjense que el carbono 2 es un carbono asimétrico. Entonces, si tenemos esto ubicado en esta proyección de Fisher, lo primero que hacemos es determinar las prioridades. Tenemos carbono, hidrógeno, carbono y bromo. O sea que el bromo es prioridad 1. Acá tenemos carbono y carbono. Pero acá tenemos carbono, oxígeno, oxígeno, oxígeno. Y acá carbono, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Por lo tanto, la prioridad 2 la tiene el resto carboxilato. La prioridad 3 el metilo. Y por último el hidrógeno. Ahora hay que ubicar el hidrógeno en alguna de las posiciones que estén hacia atrás del plano, o sea, hacia arriba o hacia abajo. En este caso lo vamos a pasar hacia abajo. Y acá hay consideraciones que tener. Cómo manejar los cambios de sustituyentes en la Fisher. En la Fisher no se pueden cambiar 4 sustituyentes a la vez. Siempre los cambios tienen que ser de 3. ¿Por qué?
Porque el cambio que nosotros hagamos en la Fisher, ustedes vuelvan siempre al modelo del carbono tetraédrico. Yo no puedo cambiar los 4 sustituyentes a la vez. El cambio que nosotros hagamos en la Fisher va a implicar un cambio de 3 sustituyentes. Es como si nosotros tomamos un sustituyente y giramos los otros 3. O tomo este y giro estos 3. O tomo este y giro estos 3. O este y giro estos 3. Nunca puedo cambiar los 4 de lugar a la vez, ¿sí? Los 4 de lugar a la vez. ¿Por qué? Porque la estructura no es esa plana, sino que es esta. Entonces, en la Fisher siempre vamos a cambiar los sustituyentes de 3. Los que queramos, pero siempre dejamos uno fijo y cambiamos 3. En este caso, como lo que nosotros queremos hacer es llevar este hidrógeno abajo, yo puedo dejar fijo el carboxilato y decir, bueno, cambio el hidrógeno abajo, el metilo a la izquierda y el bromo hacia la derecha. De tal manera que me queda esto, entonces, de esta manera. ¿Sí? Entonces siempre cambios de 3. Ahora que tenemos el hidrógeno posicionado en el lugar que corresponde, tenemos 1, 2, 3, ¿qué configuración es entonces? Ese, muy bien. Bueno, estamos hasta acá entonces con el reconocimiento y la nomenclatura de los compuestos que tienen quiralidad y que se presentan como enantiómeros, ¿sí? Con la presencia de un carbono quiral. Son compuestos o estructuras que tienen asimetría molecular. La característica que tienen estos enantiómeros, ¿sí?, es que se diferencian solamente por una propiedad física que es la actividad óptica. Los enantiómeros, ustedes ven su estructura, es totalmente igual una que la otra. La diferencia es que uno está orientado para un lado o está orientado para el otro. De hecho, tienen propiedades físicas y propiedades químicas idénticas, ¿sí? Un enantiómero y el otro tienen, si son sólidos, el mismo punto de fusión, si son líquidos, el mismo punto de ebullición, el mismo coeficiente de refracción, la misma densidad, o sea, todas las mismas propiedades físicas y también las mismas propiedades químicas. ¿Por qué? Porque en realidad tienen los mismos centros de reactividad. Tienen los mismos, si es un alcohol son los 2 alcoholes, si es un derivado halogenado son los 2 derivados halogenados. O sea, no tienen por qué reaccionar distinto, ¿sí? La única diferencia que tienen los enantiómeros, ¿sí?, o sea, la única forma que los podemos diferenciar es a partir de esta propiedad física, que es que presentan actividad óptica, que significa que son capaces de girar el plano de la luz polarizada. Esta es una propiedad física que se puede determinar a través de un polarímetro. ¿Qué significa esto? En un polarímetro lo que nosotros hacemos es incidir un haz de luz ordinaria, ¿sí? La luz ordinaria, la luz común, lo que hace es, lo que tiene son ondas y que vibran en todos los planos. Y se propagan en este, ¿no? Pero las ondas vibran en todos los planos. Si yo intercepto un polarizador, que puede ser una lente Polaroid, ¿sí?, un polarizador, se absorben con todas las vibraciones y dejo pasar solamente una. Lo que tengo acá es una luz polarizada en un solo plano. Bien, esta luz polarizada, ahora que la tengo vibrando en un solo plano, lo que hago es pasarlo por un tubo de muestra, ¿sí? Interpongo yo un tubo con una muestra. ¿Qué pasa? Si la muestra es quiral, si la muestra, el componente de esta mezcla, de esta muestra que yo pongo en este tubo es quiral, el plano de la luz que yo traigo polarizada en un plano, ¿sí?, se inclina. De alguna manera gira, ¿sí? En la última parte del polarímetro lo que tengo es un analizador donde yo veo que si venía el plano así, ahora lo tengo girado, ¿sí? Y lo que observa la persona que lo está haciendo es un ángulo de giro, que es una rotación que yo observo. Esa muestra lo que logró es rotar el plano de la luz polarizada. Entonces, volvemos, tenemos la fuente de luz con la luz ordinaria,
interponemos una lente Polaroid, un polarizador, vamos a tener una luz polarizada en un plano, ¿sí? Ahí les dice que son ondas que vibran en un solo plano o la dirección de propagación. Pasa a incidir esto en un tubo que tiene la muestra a analizar. Si esta muestra es quiral, porque tenga un átomo de carbono quiral o porque tenga moléculas quirales, lo que va a suceder es que se va a rotar el plano de la luz polarizada y yo voy a observar esa rotación en ángulo. Si voy a tener ese valor y digo, uy, esta muestra me rotó el plano de la luz polarizada en un ángulo de 23 grados. Y también voy a determinar si me lo rotó hacia la derecha o me lo rotó hacia la izquierda. ¿Sí? Este es el dato que yo voy a poder sacar. ¿Sí? Es un dato netamente empírico, lo tengo que determinar con un aparato, no lo puedo saber de otra manera. Y voy a sacar una magnitud de ese ángulo y una dirección. Alfa es lo que llamamos la rotación observada e indica el número de grados que un compuesto hace girar el plano de la luz polarizada. Por otro lado, voy a decir que si este plano giró hacia la derecha, el compuesto es dextrógiro, lo indico con un signo más, cuando rota el plano de la luz polarizada hacia la derecha, y si rota el plano de la luz polarizada hacia la izquierda, voy a indicar que el compuesto es levógiro. ¿Sí? Bien. Este valor de rotación, yo a partir de este valor de rotación observada, ¿sí?, puedo determinar la rotación específica de un compuesto quiral. Ahora bien, ¿por qué los compuestos quirales desvían el plano de la luz polarizada y los compuestos no quirales no? ¿Sí? Justamente por eso, porque la luz polarizada la luz interacciona obviamente con las moléculas. ¿Sí? Entonces, cuando la molécula es quiral, las interacciones, ¿sí?, de alguna manera que se dan de la luz con las moléculas no son anuladas por interacciones opuestas. Cuando yo tengo, por ejemplo, una mezcla que tiene la misma cantidad de un enantiómero que del otro, las interacciones con un enantiómero de alguna manera se anulan con las interacciones con otro. Lo mismo, ¿sí?, cuando la molécula es simétrica, tiene simetría. Todas las interacciones que se dan hacia un lado, digamos, son anuladas por las interacciones moleculares hacia el otro. Cuando hay asimetría, en realidad estas interacciones no se pueden anular. Entonces, como estas interacciones entre la luz y la materia no se pueden anular porque hay asimetría molecular, entonces la luz queda definitivamente girada en un determinado ángulo, que dependerá justamente del tipo de molécula que tenemos. Esta rotación específica, entonces, de alguna manera, es un valor importante porque es el único dato físico que a mí me permite distinguir a los enantiómeros. ¿Sí? Y la rotación específica la voy a determinar. ¿Cómo? La rotación observada, aquella que observé en el polarímetro, ¿sí?, el angulito alfa que yo estuve mirando, y lo voy a tener que definir en función de algunos parámetros que vamos a poner como estándares. Por ejemplo, yo dije que poníamos un tubo con la muestra. Ese tubo vamos a considerarlo de 1 decímetro de longitud, vamos a usar siempre ese tubo, y por otro lado vamos a usar una concentración de muestra de 1 gramo por mililitro. Entonces, a partir de la rotación observada, yo voy a poder definir la rotación específica como el alfa, como rotación específica, que se la define a una cierta temperatura, que es la temperatura de trabajo, y a su vez a la longitud de onda de ¿qué? De la muestra, de la luz incidente. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La que usamos normalmente es la de 589. Entonces, la rotación específica a esta temperatura y a esta longitud de onda, que también son parámetros que después los termino tomando constantes, ¿sí? O sea, o por lo menos siempre los mismos, va a estar dada por la rotación observada en grados, que es el ángulo ese que yo observé en el polarímetro, la longitud en decímetros, ¿sí?,
del tubo y la concentración en gramos por mililitros. Bueno, entonces, ¿cómo lo voy a determinar? Supongamos, si un enantiómero puro, ¿sí? Tengo un compuesto que es un enantiómero puro en una mezcla, tiene una rotación óptica de menos 0,82 grados, o sea, es el valor alfa que observamos en el polarímetro, en un tubo de 1 decímetro, está en las unidades que corresponden, y en una concentración de 0,3 gramos por mililitro, ¿cuál será la rotación específica? O sea, de ese valor de rotación observada, ¿cómo puedo yo determinar la rotación específica? ¿Sí? Entonces, si aplicamos esta ecuación, la rotación observada la aplicamos directamente en menos 0,82 grados, la longitud, como lo tenemos en decímetros, vamos a poner 1, y la concentración, que está en gramos por mililitro, gramos por 10 mililitros, por 10 mililitros lo tengo que llevar a gramos por 1 mililitro, ¿sí? Entonces la concentración de 0,3 gramos por 10 mililitros equivale a 0,03 gramos por mililitro, entonces ese es el valor que tengo que incluir en la ecuación. La longitud del tubo ya dijimos que es lo mismo, y entonces la rotación específica a la temperatura y longitud de onda que se determinó esta medición es menos 0,82 sobre 0,03 por 1. Quiere decir que va a ser menos 27,3. Y estoy en presencia de un enantiómero que es el levógiro. ¿Estamos? O sea, esta es una manera de determinar la rotación específica a partir de un valor de rotación observada. Entonces, cuando estamos en presencia de un par de enantiómeros, cuando estamos en presencia de un par de enantiómeros, ¿sí?, el valor de la rotación específica es exactamente el mismo para cada uno de los enantiómeros. Lo único que tiene distinto es el signo. Si uno es más, el otro es menos, ¿sí?, que es justamente la diferencia. Entonces, en el caso del butanol, ¿sí?, este era de configuración S y este otro era de configuración R. Ahora bien, determinamos que el S es el más, es el dextrógiro, 2-butanol, y tiene un valor de rotación de 1352, más 1352, mientras que el R es el levógiro y tiene un valor de menos 1352. O sea, que esta es una constante física, que este es el valor de la constante física característica de cada compuesto con actividad óptica. ¿Hay alguna manera de que yo sepa a partir de la estructura cuál es más y cuál es menos? Ninguna. Lo único que yo puedo saber es decir, bueno, según esto, este es R y este es S, ¿sí? Pero el hecho de que sea más o menos, sea destrógiro o levógiro, tiene que ver con una constante que yo tengo que determinar en un instrumento, ¿sí? No lo puedo saber a priori, es como el punto de fusión. Yo mirando la fórmula de un compuesto no puedo saber qué punto de fusión tiene. Puedo decir, va a tener un punto de fusión alto o bajo, dependiendo de cómo, pero no puedo saberlo, ¿sí? Es algo que se tiene que determinar en un instrumento. ¿Estamos hasta acá? Sí. Porque es lo mismo, este es R y este es S porque la distribución absoluta es R y S. Después se determinó, tomando el S, se determinó que este es más y que este es menos. No es que este es R y que este es S. Uno, espera, 1, 2, 3, este es S. Y 1, 2, 3, ¿y? 1, 2, 3. Este va así. Y tiene el hidrógeno para atrás. El hidrógeno está para atrás. 1, 2, 3. Gira a la izquierda. ¿Sí? ¿Lo entendés? Sí.
es ese. ¿Está? Bueno. Entonces, bueno, ya está. Entonces les dije que esto tienen que considerarlo, entonces que son datos empíricos. ¿Y ahora a qué denominamos mezcla racémica? Bien, en general, cuando uno tiene un compuesto, o porque ustedes van a salir de acá y van a decir, bueno, uy, ahora de todos los compuestos ópticamente activos resulta que hay dos, vamos a tener un frasco para más y un frasco para menos. No, en general lo que tenemos en el laboratorio son mezclas racémicas. ¿Sí? Tener compuestos enantioméricamente puros es muy difícil y muy caro. Entonces, siempre que ustedes trabajen con un frasco que sea de un compuesto que puedan predecir que tiene un carbono quiral, seguro lo que tienen en la mano es una mezcla racémica. ¿Por qué? Porque hasta la síntesis uno las hace en condiciones de que dé la misma cantidad. ¿Por qué? Porque uno en el laboratorio, ¿qué necesita en general? Una actividad que tiene que ver con la reactividad de los compuestos, y para eso que sea RS más, menos, es lo mismo. ¿Sí? Entonces tampoco hay que pensar que siempre vamos a tener a todos los compuestos que tienen un centro asimétrico separado en los dos enantiómeros. En el 99% de los casos vamos a tener la mezcla racémica. ¿Y qué es una mezcla racémica? Es una mezcla que tiene el 50% de cada uno de los enantiómeros. Mezcla racémica o racemato. Entonces, en general, ¿estas mezclas racémicas van a tener actividad óptica? No, porque se van a comportar justamente como un compuesto simétrico. Se anula. Lo que pueda modificar el plano de la luz polarizada, uno de los componentes de la muestra va a estar anulado por lo que lo modifique el otro componente. Entonces, en este caso, las mezclas racémicas se van a comportar como compuestos sin actividad óptica. Si están 50-50, porque ojo, yo puedo tener una mezcla de dos enantiómeros que no estén 50-50, y ahí entonces ya no es una mezcla racémica. Tenemos un exceso enantiomérico. Y entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un exceso enantiomérico? ¿Cuándo podemos tener un exceso enantiomérico? Porque lo mezclamos, porque nosotros tenemos en el laboratorio dos enantiómeros de un compuesto y yo los mezclo en distinta proporción, o porque porque los obtuve a partir de una reacción que de alguna manera no me dio el 50% de cada uno. Las reacciones, ¿sí?, que no dan la misma cantidad de enantiómeros o la misma proporción, o que de alguna manera seleccionan los enantiómeros, se llaman estereoselectivas. ¿Sí? Son reacciones que por ahí, de varios enantiómeros o de varios estereoisómeros, me dan un estereoisómero, dos, los que estén empezando a ver alquenos. ¿Ya alguien empezó con alquenos? Bueno, van a haber reacciones estereoselectivas, ¿sí?, que son reacciones que, si tengo varias posibilidades de estereoisómeros en los productos, no me dan todos, me dan algunos. La reacción selecciona. Entonces, a veces puedo tener mezclas donde hay un exceso enantiomérico. ¿Cómo determinamos el exceso enantiomérico? El exceso enantiomérico, primero lo que dice ahí, indica cuando hay un exceso de un enantiómero en una mezcla determinada. Se calcula a partir de la rotación específica observada. ¿Qué quiere decir? De la misma manera que teníamos el polarímetro y que poníamos nuestro enantiómero, podemos poner una mezcla determinada. La verdad que en el polarímetro podemos poner lo que queramos, ¿sí? Digamos, ese mismo, nos vamos a tener un valor de alfa, ¿sí?, que es el dato que nosotros sacamos del polarímetro. ¿Cómo calculamos el exceso enantiomérico? Va a ser igual a la rotación específica observada sobre la rotación específica del enantiómero puro. O sea, yo voy a tener que tener el dato de cuál es el enantiómero puro que está en exceso en esa mezcla, de cuál es la rotación específica del enantiómero puro que está en exceso en esta mezcla, y lo voy a multiplicar por 100. Por ejemplo, si una muestra de 2-bromobutano tiene una rotación específica observada igual a 9,2, ¿qué puedo estar diciendo ya de esta mezcla? Que tengo un exceso de ¿qué enantiómero? El dextrógeno, ¿sí? Porque me está dando más. O sea, del más menos me está dando más. Hay más del dextrógeno, ¿sí? Más 9,2.
¿Cuál es el exceso enantiomérico y cuál es la distribución de cada enantiómero de la muestra? Y el dato que entonces necesitamos para poner ahí arriba nosotros en la ecuación es la rotación específica, ¿sí?, del S más 2 bromo, que es más 23,1. 23,1. O sea, necesitamos la rotación específica del que está en exceso. Dijimos que si la mezcla es más, tenemos en exceso el más, que resulta que casualmente es el S, y vamos a necesitar el dato entonces de la rotación del más, del dextrógiro. Entonces el exceso enantiomérico va a ser 92 sobre 23, ¿sí?, el exceso por 100, 40%. ¿Qué significa este 40%? El 40% es el exceso que tengo, ¿sí? ¿Qué pasa con el otro 60%? Con el otro 60% de la mezcla que tengo. Tengo 30 de S y 30 de R. O sea que yo, si quiero saber cuánto tengo en general de S, le tengo que sumar este otro 30%. ¿Sí? Entonces lo que tienen que tener en cuenta que esta fórmula no les da el porcentaje total de la mezcla, sino que les da el porcentaje en exceso. Lo que falta de acá, ¿sí?, es lo que está como mezcla racémica, y ahí le tenemos que sumar todavía ese pequeño porcentaje. Entonces mi mezcla, el exceso enantiomérico sí es 40%, pero mi mezcla, ¿cómo está formada? Por 70 de S, 40 más 30 y 30 de R. ¿Sí? ¿Entendemos cómo se determina esto? Bueno. Entonces dijimos que los enantiómeros tienen propiedades físicas idénticas, excepto la dirección en la cual rotan el plano de la luz polarizada, y propiedades físicas y químicas. Por ejemplo, el 2-metilbutanol, fíjense, este alcohol tiene carbono 2, es un carbono asimétrico. Para traer un ejemplo, tienen un punto de ebullición que es igual, por lo tanto yo no los puedo diferenciar por punto de ebullición. Tienen una densidad que es igual, fíjense, 0,8193, 0,8193. Tampoco estos datos me permiten diferenciarlo. Tenemos el índice de refracción que es igual. Y la rotación específica es el único valor físico que me permite diferenciar a los enantiómeros. Por otro lado, tienen propiedades químicas idénticas, excepto frente a reactivos ópticamente activos. ¿Qué quiere decir? Si yo, un compuesto que es quiral, ¿sí?, que tengo un enantiómero puro, y hago una reacción, teóricamente, si yo lo enfrento a un reactivo aquiral, o sea, nada que esté demostrando quiralidad, tanto el enantiómero R como el enantiómero X me van a reaccionar a la misma velocidad. Si el reactivo no los diferencia a ellos, como que los ve distintos, porque uno mira para allá y el otro mira para allá, ellos van a reaccionar a la misma velocidad, ¿sí? ¿Cuándo yo voy a poder diferenciar a los enantiómeros frente a una reacción química? Cuando el reactivo de alguna manera diferencia ellos, los diferencia. Se da cuenta de que no son iguales. ¿Y cuando un reactivo se da cuenta de que ellos no son iguales? Cuando él también es quiral. O sea, para que dos compuestos enantioméricos a mí me reaccionen distintos, en el medio de reacción yo tengo que poner algo más quiral, algo más que lo diferencie. Puede ser un reactivo, puede ser un catalizador quiral, puede ser un solvente quiral, ¿sí? O sea, para que alguien los diferencie tiene que haber algo más con quiralidad ahí. Si no, reaccionan exactamente igual, ¿sí? O sea, las propiedades químicas de los enantiómeros son las mismas, salvo que en el medio de reacción haya algún otro componente quiral. Y ahí sí, el nuevo componente quiral, como es quiral, se va a dar cuenta que estos dos fulanos son distintos. Y las reacciones van a ser distintas, con distinta velocidad, ¿sí? Entonces, cuando tenemos las propiedades químicas, si nosotros consideramos el enantiómero más y el enantiómero menos, y el reactivo que utilizo es aquiral, el medio es aquiral, utilizo etanol, solventes comunes, catalizadores comunes, los dos van a tener igual velocidad de reacción.
¿Sí? Ahora, si yo tengo dos enantiómeros, el enantiómero más y el enantiómero menos, y resulta que los enfrenta a un reactivo quiral, ¿sí? O sea, a un reactivo que es un compuesto que a su vez tiene quiralidad, porque tiene un carbono asimétrico, o porque la molécula es asimétrica, o a un solvente quiral, entonces ahí sí, ya este reactivo me va a reconocer las diferencias que tienen estos dos sustratos y las velocidades de reacción van a ser distintas, solo en esos casos, ¿sí? ¿Por qué es importante de alguna manera todo este asunto de los compuestos quirales? Porque los compuestos quirales tienen una gran importancia tanto en los medios biológicos, con los que estudian bioquímica, como aquellos que estudian farmacia, como en los fármacos. Cuando los compuestos tanto biológicos como fármacos actúan en el organismo, actúan a través de receptores. ¿Qué son los receptores? Son proteínas de membrana, ¿sí? Y esas proteínas de membrana tienen una forma determinada que hacen que el ligando, o sea una hormona, se asocie a ella y desencadene una determinada función. Un fármaco se asocia al receptor de membrana y desarrolla una determinada función fisiológica, ¿sí? O sea, todas estas funciones fisiológicas se desarrollan a partir de la unión de una enzima con un sustrato, o sea, de un fármaco con un receptor, ¿sí? En general, todos los receptores y todo nuestro cuerpo es quiral, ¿sí? Básicamente somos entes quirales, ¿sí? De simétricos no tenemos nada y nuestros receptores son justamente muy estéreo, específicos en cuanto a la forma en la cual reciben un determinado fármaco o un determinado intermediario biológico, ¿sí? Entonces, es muy importante, sobre todo para el tema de los fármacos y de los fármacos quirales, cuál es la estructura de este fármaco en cuanto a la tridimensionalidad. ¿Por qué? Porque los fármacos quirales, ¿sí? En muchos casos, los distintos enantiómeros tienen exactamente distintas funciones. O uno tiene actividad farmacológica y el otro no. Entonces, si bien durante muchos años los fármacos se fueron suministrando en forma racémica, porque era muy difícil o era muy complicado separar antes a los enantiómeros de una mezcla, ¿sí? Cada vez se está yendo más al suministro de fármacos enantioméricamente puros, porque en el mejor de los casos, el fármaco el enantiómero que tiene la propiedad va a accionar con esa propiedad y el otro, en el mejor de los casos, no reaccione. Pero a veces, justamente hay casos trágicos, como el caso de la talidomida, donde justamente, ¿sí?, lo que pasa es que un enantiómero tenía una actividad y el otro enantiómero era, por ejemplo, en este caso, teratogénico, ¿sí? Entonces, a veces son muy distintas las propiedades de los fármacos, ¿sí?, cuando se trata de enantiómeros. Por eso es que en estas dos facetas de las carreras de ustedes van a ver siempre este concepto de compuestos quirales. Bueno, vamos a dejar acá y vamos a ver la clase que viene, compuestos con dos carbonos asimétricos, vamos a seguir con quiralidad y algunos aspectos de análisis conformacional. Emocionante.